¿Están satisfechas las necesidades alimentarias en los barrios más carenciados de Montevideo? ¿Puede haber desnutrición en esa zona? En los últimos 4 meses, la Intendencia de Montevideo detectó 223 casos de desnutrición en niños y embarazadas que se atienden en sus policlínicas. Los municipios A, D y F concentran la mayor cantidad de personas con este problema. Esos casos fueron diagnosticados a través del programa de apoyo alimentario ABC, que la Intendencia puso en marcha en julio de este año y que está enfocado en mujeres embarazadas y en lactancia y niños menores de 3 años. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados de este programa? ¿Cuán grave es la situación de déficit alimentario en la periferia de Montevideo? ¿Qué soluciones pueden implementarse? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con la doctora Virginia Cardoso, directora de salud de la Intendencia de Montevideo. Doctora Cardoso, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día y muchas gracias por la invitación. Comencemos explicando en qué consiste este programa de apoyo alimentario ABC, que está dedicado específicamente, decía yo, a niños menores de 3. Exactamente. Y mujeres embarazadas y en lactancia. Si tengo bien los antecedentes, comenzó a elaborarse a fines del año pasado, después que se instaló la administración de Carolina Cose, y se está implementando desde julio, ¿no? Exactamente. Nosotros una cosa que tenemos que dejar bien en claro es que llegamos a la gestión con una línea muy clara de qué teníamos que desarrollar como política pública y en particular como política de salud. Teníamos un compromiso de campaña que era el plan ABC. Dentro de los 5 ejes del plan ABC teníamos claro que salud era uno de esos ejes prioritarios y dentro de salud también teníamos claro cuáles eran los componentes de ese plan ABC en salud. Dentro de los componentes de salud, que estaba vinculado a medicación, vinculado a la extensión horaria, vinculado a los policlínicos móviles que estamos lanzando en estos días, vinculado a cómo trabajamos la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, también estaba la línea, se nos mandató por la administración y por la intendenta Cose a evaluar la situación y el abordaje de los niños, niñas y la desnutrición infantil. Ahí, ¿cuál fue el objetivo? ¿Por qué esta línea y por qué asumimos con esta línea tan fuerte? Porque en campaña electoral, cuando nos pusimos a estudiar cuáles iban a ser los desafíos para esta gestión, no teníamos datos actualizados de cuál era la situación nutricional de niños y niñas, pero sí teníamos 2 cosas muy importantes. Por un lado, la memoria de la última crisis que vivió el Uruguay y la última crisis social y económica y lo doloroso que fue la situación de desnutrición infantil para el país. Esa memoria se nos mantiene pegada y por otro lado a la crisis del 2002. Del 2002, exactamente. Esa memoria a la hora de pensar que estábamos enfrentando una nueva crisis social y económica vinculada a la emergencia sanitaria, nos trae eso en el cuerpo y por otro lado la evidencia científica sobre el tema. Nosotros decimos, el mundo ha vivido pandemias con como el COVID. En el mundo se han dado distintas epidemias como el ébola, como el MERS, que requirieron medidas similares de cuarentena, de distanciamiento social, de reorganización de los sistemas sanitarios. Y estudiamos la evidencia científica de qué pasó en esos lugares, cómo impactó en la salud de las personas y qué políticas de salud podíamos prever que teníamos que desarrollar anticipándonos. Una de las cosas que previmos que podía pasar, vinculado a la experiencia propia uruguaya y a lo que ha pasado en el mundo con experiencias similares, es que la nutrición infantil se viera impactada. Por eso, pensando en anticiparnos a esta problemática, sabiendo que no teníamos todavía la forma de cuantificarla adecuadamente, pero también pensando en que teníamos que cuantificarla, es que se inicia, apenas llegamos, la conformación de un equipo técnico integrado por nutricionistas, por licenciada de enfermería, por parteras y por pediatra, que fueron desarrollando este programa que tenemos que decir que en diciembre se conformó el equipo técnico y los distintos procesos de diseño para pensar una propuesta integral, porque nosotros dijimos, si estamos hablando de niños, niñas con desnutrición infantil, estamos hablando de una situación más compleja que acercar una canasta, ¿no? Eso nos decía el equipo técnico, no podemos pensar que acercar una canasta baste para la complejidad que esto tiene. Veamos entonces cuáles son las intervenciones que están previstas en el territorio. Son 4 fases, ¿no? Apoyo económico, educación nutricional, seguimiento social, monitoreo. Veamos así cada una de ellas, por lo menos con algún elemento adicional.
Exactamente. Lo que tiene que ver con la transferencia monetaria, bueno, nosotros dijimos, el alimento tiene que estar. ¿Cómo hacemos para que el alimento esté y esté de la mejor calidad y respetando la dignidad de las personas de poder decidir con qué cocinar, qué tener dentro de ciertos parámetros nutricionales? Ahí apostamos a la transferencia monetaria, pero el mecanismo que encontramos que nos pareció más adecuado fue a través de un convenio con Cambadu, abrir al referente de ese niño o niña o a la mujer embarazada una cuenta corriente en los locales adheridos a Cambadu, en donde en cualquiera de esos locales las personas referentes de esos niños o niñas o las embarazadas pueden ir y levantar a lo largo del mes, yendo todas las veces que quieran, los alimentos hasta 2.800 pesos. Eso es el componente de la transferencia monetaria. Por otro lado, lo que tiene que ver con la educación nutricional, porque nosotros estamos hablando de que van a retirar alimentos, pero tenemos que trabajar mucho qué alimentos elegimos cuando vamos al almacén, qué alimentos requiere la primera infancia, requiere que reciba no solo la cantidad, sino requiere calcio, requiere hierro, requiere zinc, requiere un montón de nutrientes que inciden en el desarrollo posterior, los nutrientes críticos, le decimos, para la infancia. Bueno, la educación nutricional es un punto muy importante. Requiere, por otro lado, el seguimiento social y psicosocial. ¿Qué es seguimiento social en este caso? En cada uno de los territorios, estamos hablando de que las políticas de la Intendencia se dividen en 3 regiones, este, oeste y centro. En cada región hay una dupla de psicólogo, trabajador social y nutricionista, una de las 2 áreas, área psicosocial y nutricionista, donde van acompañando aquellas situaciones más críticas vinculado a, por ejemplo, si hay que hacer una visita domiciliaria, si se perdió el vínculo con el equipo de salud y hay que revincular a ese niño o niña, ir hasta la casa, ver por qué no se ha conectado con la policlínica, si es un niño o niña que podría ir a un CAIF y no está yendo, vincularlo con el CAIF de la zona, si es una familia que por algún motivo no está recibiendo la asignación familiar, o sea, pensar en toda la serie de derechos que puede tener vulnerada esa familia y que inciden en la realidad de esa familia, ¿no? Que no es solo el alimento o el peso de ese niño o niña, sino es toda la realidad social. Entonces ese es el acompañamiento y por otro lado el monitoreo tiene que ver con monitoreo de salud, nutricional y educativo, 3 partes. Exactamente. Lo que tiene que ver con salud, lo nutricional tiene que ver mucho con el seguimiento de cada zona cada niño y niña tiene un nutricionista de cada familia, porque atrás de cada caso hay una familia, ¿no? Un nutricionista, una nutricionista que está acompañando el caso. Pero lo que estamos haciendo acá, y que creo que esto es un dato muy importante, porque no es que las policlínicas no atendieran a niños, niñas, ni que las policlínicas en el país no atiendan niños, niñas que están con desnutrición infantil, sino lo que hicimos es decir, tenemos que tener un monitoreo cercano a estas situaciones, tenemos que tener captación y saber exactamente cuántos son, quiénes son y cómo va evolucionando su situación. Entonces tenemos informes no solo del ingreso, sino de los equipos de salud cada 3 meses y de los equipos regionales que siguen sobre todo esas situaciones más complejas a nivel mensual. Y por otro lado tenemos el monitoreo por parte de la Universidad de la República, el núcleo interdisciplinario de bienestar y alimentación de la Universidad de la República. No solo estudió el proyecto con nosotros, le presentamos el proyecto, nos hizo aportes, nos hizo sugerencias que nos ayudaron a afinar el proyecto, sino que se propuso hacer un monitoreo y una evaluación del impacto que tenía este programa. Por lo tanto, se propuso estudiar una serie de variables que tienen que ver con la seguridad alimentaria, que tienen que ver con los hábitos alimentarios, con la ingesta de nutrientes críticos, etcétera. Y esa evaluación la va a hacer al ingreso de cada niño o niña, a los 6 meses y al año. Estuvimos en estos días coordinando con el núcleo y con la referente del núcleo interdisciplinario, porque a fin de mes nos van a entregar el primer corte, ¿no?, de los del ingreso, por lo menos de decir, bueno, hasta ahora el ingreso de estos niños y niñas, qué situación nos revela más en detalle en torno a la situación nutricional para mejorar las intervenciones, ¿no?, para afinar hacia dónde tenemos que ir y bueno, y también ir evaluando a los 6 meses y al año en qué logramos impactar en este proceso para aprender de nosotros mismos y dar mejores respuestas. A fin de mes nos van a entregar este informe y ya acordamos con el núcleo interdisciplinario de la UDELAR que vamos a hacer entre ese informe y el informe que nos elevan las policlínicas del seguimiento, de qué intervenciones hicieron, de cómo sigue el peso, la talla, etcétera, del niño, niña o la embarazada, un informe conjunto que esperamos que a principios de noviembre podamos estar dando a conocer, que ese sería la primera devolución, el primer informe oficial, digamos, que vamos a dar sobre el tema. Entendido entonces de qué manera están trabajando. Hacemos una brevísima pausa y ahora sí nos metemos en los números, estos que acaban de conocerse. Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con la doctora Virginia Cardoso, que es directora de salud de la Intendencia de Montevideo.
Ahora sí, nos concentramos en lo que ayer dio tanto que hablar a partir de la publicación de Búsqueda. En realidad remite al viernes, ¿no? Viernes pasado. Vamos por partes. El viernes pasado, durante una charla organizada por la Universidad Católica, la intendenta Carolina Cose dijo que hasta ahora no se conocía cuál era el estado de seguridad alimentaria de los niños de 0 a 3 años y las embarazadas que se atienden en las 23 policlínicas municipales de Montevideo. A raíz de ese déficit de información en las policlínicas, pasó a ser obligatorio que quien está atendiendo registre si detecta síntomas de malnutrición, sobre todo para direccionar un tratamiento. Entonces, empiezo por acá, doctora. ¿Por qué no se hacía ese registro hasta ahora? ¿Por qué pasaba esto que dijo la intendenta Cose? Bueno, hay dos temas ahí. Por un lado, lo que tiene que ver con, cuando hablamos de registro, por ejemplo, a nivel nacional, de las encuestas, de los datos y los relevamientos, los que tenemos son viejos, son del 2018, las encuestas ENDIS, que son de muy buena calidad, pero no están actualizadas a la situación de pandemia. Por lo tanto, decimos, bueno, no es comparable la situación país con los datos que tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, si vamos al registro individual de cada policlínica, por supuesto que está el registro de la historia clínica. Cada equipo, quien atiende a un niño o niña, registra el peso, la talla, las intervenciones que se hacen, todas las actividades que se hacen en la historia clínica, en general tiene un excelente registro. Pero, ¿qué es lo que pasa? El formato de la historia clínica, que es toda la red del primer nivel de atención que compartimos con ACE, no te permite una extracción de datos fácil que nos permita decir, bueno, de todos estos niños que vimos, tantos tienen hasta 3 años, tantos tienen bajo peso. Ese procesamiento sería muy manual, no está fácil de sistematizar. Pero entonces, podía haberse hecho. Con el sistema informático y las herramientas informáticas que teníamos hasta el momento que llegamos, no los teníamos como para decir llegamos a tiempo para hacer acciones. Si poníamos un equipo solo para eso, no lo íbamos a tener para decir empezamos a trabajar ya. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, de acá en adelante sí tenemos que poder medirlo. Así que, digamos, bueno, generemos un sistema de relevamiento de la información específicamente para saber en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Me pregunto, por ejemplo, si ACE, en las policlínicas de ACE, ¿no hay un registro de este tipo? Tengo entendido que sí. Y después quizás terminamos hablando de coordinación o descoordinación, ¿no? Entre policlínicas de intendencia y policlínicas de ACE. Pero ¿qué ocurre? ¿Ustedes están al tanto de qué pasa en ACE en esta materia? Por supuesto, nosotros somos parte de la red asistencial de ACE, usamos la misma historia clínica electrónica, atendemos a los usuarios y usuarias de ACE, nuestras policlínicas están en vinculación con cada centro de salud, dependiendo de la zona que le corresponda. O sea, nosotros no nos consideramos a la hora del trabajo cotidiano una entidad aparte. Ahora hablaremos de eso. Entonces, pero, ahí contarte que el registro... a esto, a la obligación, entre comillas, que ahora existe de registrar si detecta síntomas de malnutrición en un paciente, etcétera. Exacto. No hay en el sistema de salud, privado, público, en ningún lado hay un sistema de registro que cuantifique cuántos tengo al día de hoy, ¿no? Que yo pueda decir, bueno, exactamente, sí hay un registro caso a caso. Registro si yo caso puedo a caso, buscar, sí. Claro, puedo buscar a fulanito, fulanita. ¿Cómo es su situación nutricional? Entro a la historia clínica y tengo los datos. Yo puedo decir cuántos atiendo, que tengo. Bueno, esa es la sistematización, que es una parte más informática muchas veces, porque estamos hablando de decenas de miles. Está bien, ese es un punto importante para lo que viene a continuación, porque lo que surgió a partir de este trabajo que ustedes han hecho es que en los 4 meses que lleva de aplicación el programa se detectaron 223 casos de desnutrición en niños y embarazadas. Entonces, primera pregunta, la definición. ¿Qué quiere decir desnutrición? Perfecto. El equipo técnico que elaboró esto nos plantea puntos de corte vinculados a la definición de la Organización Mundial de la Salud en torno a la desnutrición infantil. Cuando nosotros hablamos de niños, niñas, hasta 3 años, estamos hablando de cómo está el peso con respecto a la edad y el peso con respecto a la talla. Entonces, en cada control de niño o niña se le toma el peso y se va graficando cómo está ese peso con respecto a la edad, y en esas gráficas, y yo hago mucho énfasis en las gráficas porque seguro que muchas que están escuchando tienen en su casa un carnet del niño o niña y pueden abrirlo y ver las gráficas, y ahí en las gráficas lo que vemos cuál es el percentil, el punto de corte que nos va diciendo que las gráficas son las líneas roja, amarilla, verde. Entonces, cuando un niño o niña está por debajo del percentil 3, se considera que tiene bajo peso. Ese es un punto de corte que claramente nosotros teníamos que tomar. Y lo mismo
para las embarazadas, la definición de bajo peso según gráficas validadas que nos permita decir, bueno, para la edad gestacional de esta embarazada, para la altura del embarazo en la que está, el peso es bajo. El índice de masa corporal, que es la relación peso-talla, es bajo. Agregamos una línea más, que eso hay que decirlo, porque nos generaba, como tuvimos muchas discusiones técnicas con el equipo técnico en torno a las definiciones a tomar, de qué población incluir y cuáles no. Y la otra población que decidimos incluir tiene que ver con los niños que vamos viendo que tienen riesgo de bajo peso. O sea, aquellos que el peso se empezó a afectar, pero todavía no llegaron a estar debajo del percentil 3, o sea, todavía no tienen bajo peso, pero tienen riesgo. O sea, vamos a esperar, a quedarnos sentados, a esperar a que llegue a ser bajo peso para intervenir. Entonces, incluimos los niños, niñas de riesgo de bajo peso, que son los que están debajo del percentil 15. O sea que en realidad incluimos a los niños, niñas con alto riesgo, que se está afectando el peso por la situación que valora el equipo, además que es una situación nutricional, o sea, hay una valoración técnica del equipo de salud, que es el que deriva el caso, y después hay una segunda valoración técnica del equipo coordinador. O sea, el equipo de salud capta una situación, le ofrece a esta familia hacer su diagnóstico clínico de que hay una malnutrición por déficit, ingresa los datos al sistema y un segundo equipo técnico especializado, coordinador del programa, revisa que cumpla con los criterios de ingreso. Ese equipo técnico, por ejemplo, yo no intervengo en ninguna parte del programa, son los equipos técnicos de la policlínica y el equipo técnico del programa general, del global coordinador, que evalúa si ingresa y luego se ingresa al sistema y cumple todos los distintos pasos y los distintos componentes del programa. Esa validación tiene que ver entonces con la definición de la OMS de bajo peso, de riesgo de bajo peso en niños y de bajo peso en embarazadas para la edad gestacional. Eso es desnutrición. Eso es malnutrición por déficit, que a veces técnicamente porque cuando hablamos de la malnutrición, de la desnutrición, hay una variable muy grande técnicamente. La malnutrición por déficit, estamos hablando de que cuando hay disminución, hay un peso afectado en menos, ¿no? Pero a eso es a lo que le estamos llamando desnutrición. Desnutrición infantil, lo que comúnmente cuando hablamos de nutrición infantil nos hacemos referencia a eso. Y ahora vuelve el tema números. ¿Cuán grave es el problema? Porque dijimos, ¿cuántos casos? 223. Brillante. Esa es la pregunta 223. Que tenemos que hacernos. Usted decía recién que no es que antes no se llevara registro individual de las situaciones de los pacientes, de los niños, de las embarazadas. Lo que pasa es que no había una estadística global. Entonces mi pregunta es, si van a los registros que tienen de antes y hacen las cuentas, y se hace la globalización de esos números, ¿no será que ya había 223 o había más? Exactamente. Esa es un dato muy importante. Porque el número impacta y saber que hay desnutrición, ayer a mucha gente le conmovió, no solo en el ambiente político, también en el Ministerio de Desarrollo Social, en las instituciones que se ocupan del tema. Ahora, ¿es más grave o igual o mejor que lo que había, no sé, hace 3, 4 años? Brillante. Ahí esa es la pregunta que nos estamos haciendo y que tenemos que responder claramente. Ahí se dan distintas situaciones. Por un lado, decir que cuando evaluamos el peso, la talla, sí podemos diferenciar situaciones que son muy crónicas en estas edades, porque las situaciones que son muy crónicas afectan la talla. Y o sea que el déficit de nutrición no solo va afectando el peso, sino afecta la capacidad de crecer en altura de ese niño o niña. La gran mayoría de las situaciones, estamos hablando de que captamos que solamente de todos esos casos, solamente por lo que estábamos evaluando con el equipo técnico, 11 casos serían claramente solo crónicos, o sea, crónicos no tan agudizados. El resto de los casos son, o podríamos decir, impresionan clínicamente, de vuelta, no tenemos los datos anteriores para comparar, pero clínicamente impresionan, o crónicos agudizados, o sea, una situación crónica que empeoró, o agudos, ¿no? Incluso tenemos un caso, que por suerte que es la idea, que estaba con bajo peso, que empezó en el programa, que no sabe, que uno no va a decir que las cosas se dan solo porque está el programa, probablemente también haya factores de protección familiares que ayudaron a que la situación del niño hoy está mejor y mejoró el peso, o sea que hay situaciones que son claramente agudas, otras no tanto, pero bueno, sí nos parece clínicamente el impacto del peso hoy sin
fuerte correlación con el impacto en la talla, habla de situaciones más agudas que crónicas. Pero eso es un dato que, de vuelta, si bien es caso a caso, evaluamos que en este niño lo vamos viendo, nos faltan datos para comparar. Si comparamos con la media esperable, según encuestas previas, lo que hablábamos con el núcleo interdisciplinario es que esperaríamos alrededor de un 2%, un 2,3% de los niños, niñas en esas edades. Nosotros estimamos que podría andar por encima del 4% este valor, pero de vuelta, yo te lo complejizo más. Nosotros estamos en nuestras policlínicas atendiendo a población muy vulnerada, ¿no? O sea que ese 4% para esta población vulnerada es mucho, es poco. Estamos de acuerdo con que estos datos tienen que profundizarse y también la evolución que va a tener esto creo que va a ser muy importante. La pregunta viene, entre otras cosas, porque justamente se quiere saber si acá estamos ante factores nuevos, ¿no? Exacto. Si la crisis económica derivada de la pandemia está de por medio, o acá estamos viendo un fenómeno que ya existía antes de la pandemia, antes de marzo de 2020, ¿no? Exactamente, yo creo que lo que vamos a poder medir con esto, que como tú bien decías, si bien toda la información y la evidencia internacional nos dice que ante situaciones como esta es esperable que esto pase, es esperable que aumente la desnutrición infantil y por eso hicimos este programa, no tenemos datos para atrás. Para adelante, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿cuánto seguimos captando? ¿Cómo evoluciona la captación? Por ahora cada 15 días siguen entrando, no nos ha pasado de que pasen 15 días, que es cada cuánto ingresan niños, niñas al programa o embarazadas, y que no haya habido ingresos, ¿no? Por ahora seguimos en ese proceso de ingresar niños, niñas. O sea que el número va a ir creciendo. Va a ir creciendo, sí. Este es el número obtenido hasta el día de hoy. Ahí está, con los niños y embarazadas estudiados, diagnosticados hasta ahora, que han pasado por las policlínicas y por este programa hasta ahora. Exacto, es así. Y por otro lado, lo que tenemos que decir es que esperamos ver además cómo evoluciona esa situación hacia adelante, qué es lo que vamos a poder medir, y nosotros no estamos diciendo más nada que tenemos estos niños, niñas, esta situación que los equipos los conocen, los equipos nuestros y de otras instituciones, o sea, son parte de la situación que abordamos. La única diferencia, podríamos decir, son dos. Uno, que estamos generando un sistema que nos permite saber quiénes son, dónde están, y que nos permita tener más herramientas para acompañar, para que tengan los alimentos y para poder hacer un acompañamiento social y nutricional y en salud que nos permita evaluar la calidad de la intervención que hacemos. Repito que cuando decimos 223, ese número comprende niños, pero también comprende embarazadas. Embarazadas. Que además un número que a mí por lo menos me parece muy relevante es que 16 de esas embarazadas son adolescentes, ¿no? Y eso es muy importante porque el embarazo o la adolescencia siempre implica un riesgo para la salud de la madre, un riesgo en la evolución de ese embarazo, generalmente refleja detrás de un embarazo adolescente, es muy frecuente que haya distintas vulneraciones sociales, desvinculación con el sistema educativo, situaciones de violencia familiar, distintas situaciones de vulneración de derechos que nosotros implica que en esas 16 embarazadas adolescentes tenemos además intervenciones más cercanas y un seguimiento de esta dupla regional que trabaja psicosocialmente y nutricionalmente más personalizada con estas situaciones, ¿no? O sea que nosotros lo que podemos decir es en qué situación estamos y lo que estamos haciendo por esta situación en la que estamos. Estamos de acuerdo con que nosotros no podemos afirmar más que eso. Enseguida retomamos el tema. Me interesa saber, por ejemplo, cuáles son las acciones que se llevan a cabo con esos casos, llamémosle casos de desnutrición. Pero me interesa saber también justamente lo que quedó pendiente a propósito de cómo se coordina con el gobierno nacional, cuánto tiempo, cuántos años eventualmente va a estar vigente un programa como este. De eso seguimos charlando con la doctora Virginia Cardoso, directora de salud de la Intendencia de Montevideo. En los últimos 4 meses, la Intendencia de Montevideo detectó entre pacientes de sus policlínicas 223 casos de desnutrición en niños menores de 3 años y embarazadas. El diagnóstico fue hecho por un programa que puso en marcha la comuna a través de su plan ABC y del cual estamos conversando esta mañana en perspectiva con la doctora Virginia Cardoso, que es directora de salud de la Intendencia de Montevideo. Bueno, usted daba entonces la explicación de qué quieren decir estos 223 casos
mientras salía de la pausa, estaba mirando los mensajes de los oyentes y hay mucho complemento a lo que usted señalaba, ¿no? Por ejemplo, la doctora González, que trabaja en la zona, dice: bajo peso no es solo indicador de malnutrición, hay que tener en cuenta que estos niños comen harina todo el día y comen leche en el mejor de los casos. Sí, eso es un debate con el equipo técnico que dimos. Nosotros, para tomar las definiciones de la población que incorporábamos, dimos debates muy intensos y donde aprendimos un montón también con el equipo interdisciplinario que coordina este programa. ¿Cuál fue el debate? Pasa también, y lo discutimos con la Universidad de la República, hay niños, niñas que empeoran al impactar su situación socioeconómica, empeora la calidad de la alimentación en la familia, entonces, y se renuncia principalmente a frutas, a carnes, etcétera. Entonces, al aumentar la cantidad de carbohidratos, o sea, la cantidad de harinas, etcétera, lo que va a empeorar la calidad, va a estar malnutrido ese niño o niña, pero va a aumentar el peso probablemente, porque aumenta la cantidad de calorías por el aumento de harinas. Entonces, hay veces que hay otros tipos de malnutrición que son, yo decía, acá incorporamos la malnutrición por déficit y no la malnutrición por exceso, ¿no? Que es los niños que van a tener sobrepeso u obesidad porque comen, debido a los bajos ingresos económicos, alimentos baratos que no son saludables. Entonces, ese es un tipo de malnutrición que también discutimos si debíamos incorporarlo o no. Pero bueno, ahí era más difícil de medir porque nos abarca un universo muy grande, porque dentro de la malnutrición por exceso, o sea, de los obesos o con sobrepeso, van a haber muchos niños muy diversas situaciones. En cambio, la malnutrición por déficit, o sea, los que tengan bajo peso, son más específicos como datos. No sé si fui clara en la explicación técnica. Ahora se entendió un poco mejor. Estamos avanzando en el tema. Bueno, lo que queríamos ver a continuación, después de la información que aparecía en el bloque primero, es qué prevé el programa para sacar a estos niños y a estas embarazadas de la desnutrición, más allá de haberlo registrado y diagnosticado. Bien, entonces, además de asegurar el seguimiento y la sistematización y asegurar una mirada muy cercana que nos permita que haya un seguimiento y garantizar que no se desvincule del sistema de salud. Eso es un aspecto muy importante, que incluso, como les decía, si hay un niño o niña que deja de asistir, hay una mirada muy cercana que nos permite que un equipo vaya al domicilio, vea qué está pasando, trabaje con la familia al fortalecer el vínculo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con las acciones educativas, el asesoramiento educativo en salud, lo que tiene que ver con la educación nutricional e incluso se están realizando talleres en donde se enseña y se educa en torno a la nutrición y cómo realizarla adecuadamente. Y además, a mí lo que me parece muy importante, porque cuando discutimos este plan y cuando dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos para que una vez que no esté el plan, si no está en algún momento, la persona pueda tener más herramientas propias para seguir adelante? Bueno, y ahí lo que dijimos del principio es, para eso tenemos que fortalecer la red de protección que tiene esta familia, la capacidad de tener otros apoyos que no sea solo el programa de apoyo alimentario. Por eso el componente social es un componente que nos preocupaba mucho que en cada región haya un equipo que pueda seguirlo, acompañarlo y vincularlo con otros programas. ¿Cuáles son los otros programas? Capaz que una familia necesita o tiene criterios de ingresos para Uruguay Crece Contigo. Si lo captamos, lo podemos vincular con el programa Uruguay Crece Contigo, o una familia tiene que vincularse con el CAIF, donde también se le da alimentación, donde hay un apoyo a la familia, un acompañamiento. O sea, ¿cómo vinculamos y fortalecemos las redes y la capacidad de que esa familia tenga apoyos que no dependan solo de nosotros, ¿no? Bien, pero a ver, le planteo una pregunta desde el desconocimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora un niño, por ejemplo, en salir de la desnutrición? ¿Se lo puede sacar de la desnutrición en meses, años? ¿Cómo es? Bueno, ahí está todo el tema más complejo. Por un lado es, que bien lo decían, impactar en el peso en un niño puede ser relativamente rápido. O sea, si estamos hablando de que los niños están en una etapa de crecimiento y de cambio de peso rápido en esas edades, y por lo tanto, bueno, en general, si uno hace los controles mensuales,
va y tiene una alimentación adecuada, va viendo mes a mes un impacto y en 2-3 meses puede ver un impacto por lo menos de no seguir bajando de peso, de mantener y después de empezar a subir. Eso las gráficas se puede ver en pocos meses, pero no quiere decir que esté recibiendo los alimentos en calidad, ¿no? Que eso también afecta el desarrollo a nivel neuronal, a nivel de la inteligencia, a nivel de las habilidades, a nivel motor. Entonces ahí también tenemos que trabajar muy cercanamente para ver si está recibiendo esos nutrientes críticos que yo te decía, ¿no? Esos micronutrientes que puedo estar comiendo mucho de algo, pero que no tenga la variedad y los aportes como no ser fruta, no tener carne, todas esas cosas que también trabajamos para que la alimentación no solo sea buena en cantidad, sino en calidad. Eso va impactando, pero las situaciones en general de vulneración no aparecen de un día para el otro. Hablan de trayectorias más largas y trayectorias con las que vamos a tener que seguir trabajando todo el Estado de forma articulada. Todo el Estado. Acá vamos, justamente. Vamos a preguntas que quedaban pendientes por ese lado. Este plan de alimentación para niños y mujeres embarazadas tiene toda una estructura, usted ya lo explicó, hay pediatras, nutricionistas, parteras, licenciados en enfermería. Cuenta además con un equipo regional en el área psicosocial y nutricional, hay toda una etapa de evaluación de resultados con indicadores cuantitativos. Mi duda es, ¿hasta qué punto no se superpone con lo que hace el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social? Bien, nosotros trabajamos muy articuladamente con el MIDES a distintos niveles, pero en el territorio los equipos trabajan a la par, ¿no? Entonces, en general, nos entendemos de forma coordinada y articulada como parte de una misma red donde los recursos no se superponen en el sentido de que todo aporta y sobre todo que si estamos hablando de un niño o niña que no está alimentándose lo suficiente, que le demos alimentos y apoyos, nunca va a ser un exceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por ejemplo, nos han pasado situaciones, estos días estábamos relevando de, por ejemplo, policlínicas que han recibido equipos de Uruguay Crece Contigo, del MIDES, que le han derivado niños, niñas a las policlínicas, pidiendo que evaluaran y que ingresen a estos niños, niñas al programa, o nosotros hemos vinculado niños, niñas que requieren un seguimiento más cuerpo a cuerpo aún y más individualizado, donde les pedimos a Uruguay Crece Contigo que lo sigan, y así puedo ver 1000 ejemplos de articulaciones. Nosotros... ¿Por qué venía la pregunta? Porque ayer consultamos al Ministerio de Desarrollo Social con fuentes del MIDES y nos dijeron que se enteraron de estas cifras por la prensa y que hasta ahora la Intendencia no les había dado ninguna participación en este plan de alimentación ABC para niños y embarazadas. El programa es de público conocimiento, ¿no? La Intendenta lo anunció en junio que íbamos a iniciarlo. La primera evaluación está prevista para, como ya te decía, para principio de este mes. Hasta ahora, antes de que entregáramos el primer informe conjunto con la Universidad de la República, que como les decía, para principio de noviembre prevemos que va a estar ese informe, los únicos que se han acercado a preguntarnos datos hasta ahora fue búsqueda, porque el informe lo teníamos previsto para principio de noviembre. Entonces, lo único que pasó es que hubo un medio que nos pidió los datos primarios antes de que diéramos el informe y nosotros le dijimos, bueno, estos datos con las limitaciones que tenemos, se los damos. Por ahora lo que podemos dar son estos. Nosotros tenemos que sistematizar para elevar un informe adecuado. Pero lo que sí quiere decir que más allá que el informe adecuado global de esto a principio de noviembre, nosotros trabajamos caso a caso con los equipos territoriales. En cada barrio se trabaja con los equipos territoriales del MIDES, con los equipos de Uruguay Crece Contigo, con los equipos de INAO. En la zona sí está dándose la coordinación con el MIDES. Por supuesto, pero eso no es nuevo tampoco. Nosotros podemos tener un foco y una mirada más cercana, pero se trabaja así, es la impronta. La pregunta que seguramente se hacen muchos oyentes es ¿por qué existen ámbitos diferentes? ¿No? ¿Por qué no hay uno solo? ¿Por qué la Intendencia tiene el suyo, el MIDES tiene el otro, etcétera, ¿no? Pero pasa a todo nivel. ¿Por qué está el MIDES por un lado, unos programas tan separados y tuvimos siempre programas para la adolescencia, programas para los niños, y a veces una misma familia está intervenido por distintos programas? Es un debate que es más profundo que Intendencia-Estado, ¿no? Sí. En realidad, por eso también cuando diseñamos este programa tratamos de dar un pequeño paso en superar esa mirada fragmentada que tenemos
que es una mirada que tenemos que, siempre hablamos de avanzar hacia las políticas universales, ¿no? Lamentablemente no hemos dado ese paso en todo el proceso, o sea, que es el gran debe que todavía tenemos, y que habla de decir, bueno, en realidad pensar las miradas de forma más integrales, y por eso cuando dijimos, pensemos en la desnutrición infantil, dijimos, pero no podemos pensar solo en darle alimentos, tenemos que pensar en una mirada integral. Y yo creo que eso es una dificultad de las políticas públicas en general, que le pasa al Estado entre sí, que le pasa a la Intendencia a veces adentro entre sus propias áreas, pero la clave, ¿no? Pero la clave, yo creo que se supera ese problema o se remedia ese problema si trabajamos en red, si nos sentimos parte de un mismo equipo. Y si bien a veces nos pasa, les quiero decir esto porque es algo que yo lo siento muy profundamente, si bien puede pasar que a veces se esté mirando si el gobierno nacional es de un signo político, si el gobierno departamental es otro, y las políticas, y haya miradas de reojo de todos lados, porque la política pasa y no voy a mentirte ni venderte santidad, los equipos de territorio trascienden muchas veces eso, y los equipos de territorio coordinan y trabajan y tienen esa impronta avalada y protegida para articular, porque ponen el centro, y es lo que tenemos que poner siempre como política pública, el centro ese niño o niña. Y si ponemos en el centro ese niño o niña y trabajamos en conjunto, las cosas van a salir bien y no nos vamos a superponer. Ayer estas fuentes del Ministerio de Desarrollo Social que consultaba la producción en perspectiva nos decían que habían pedido a la Intendencia ayer, a partir de la publicación en Búsqueda, una reunión para interiorizarse de las cifras y para ver qué abordaje se hizo con cada uno de los casos, y a partir de eso ver cómo puede colaborar más el MIDES. Nos hizo llegar una nota, se le hizo llegar a la directora del departamento, la licenciada Mercedes Clara, del Departamento de Desarrollo Social, me comunicó de esta invitación, que nosotros queremos decir que nosotros con el MIDES tenemos un vínculo fluido y con ellos trabajamos muy seguido. Este tema, ya te digo que Búsqueda se nos adelantó a las cifras, al informe, pero por supuesto que vamos a reunirnos y ver cómo potenciarnos. Si bien nosotros creemos que lo articulamos en el territorio, todo lo que podamos pensar en conjunto, como hemos pensado en conjunto en tantas cosas. Pensemos que acabamos de salir de una etapa en la que trabajamos codo a codo con el MIDES y con el Ministerio de Salud Pública, la vacunación barrio a barrio, ¿no? Y donde estábamos realmente... Tenemos aprendizaje de trabajo conjunto que nos dio la pandemia, que nos obligó a pensarnos juntos, y vamos a seguir trabajando juntos, tanto con el MIDES como con ACE y con cualquiera, porque además con ACE hay un vínculo particular. Nosotros somos parte de esa red asistencial, nosotros trabajamos en conjunto, nos reunimos todo el tiempo y realmente creo que acá a veces las ciertas divisiones que las vemos no son reales en lo cotidiano. Otra coordinación o no coordinación. ¿Qué participación están teniendo en estas acciones las ollas populares? Estos pacientes, niños o embarazadas que ustedes detectan con semejantes problemas de alimentación, desnutrición, ¿asisten, tienen acceso a los alimentos de las ollas populares? Buenísimo. Eso es parte del informe y el relevamiento que hace la Universidad de la República y que vamos a estar dando en noviembre. Sabemos por la casuística, digamos, que hay situaciones que sí están vinculándose, que sabemos que hay ollas que no funcionan todos los días, ni no, que es un apoyo, pero que no es una solución, que la solución tiene que ser más profunda, y si bien surge de mucha solidaridad y esfuerzo de la ciudadanía que debemos apoyar y respetar y admirar, creo que tenemos que como política pública pensar en respuestas que sean más sostenidas en el tiempo. Creo ahí que si bien hay situaciones que sí, si bien algunos incluso le podemos informar de cuáles son las redes de ollas que hay en la zona y qué otros apoyos, y las ollas han sido en muchos casos, antes que empezar el programa, incluso un trabajo muy articulado de apoyo, ¿no? Me acuerdo cuando teníamos casos de COVID que nos ayudaban a vincularlos, a llevar la canasta, que en algún momento si la canasta se demoraba un día, ellos decían, bueno, nosotros le acercamos la comida para hoy. El trabajo en territorio realmente se ha muy articulado. Ahora, parte del relevamiento sobre seguridad alimentaria de las familias que nos va a devolver la Universidad de la República ahora a fin de mes y que estaremos sistematizando para hacer un informe a principio de noviembre, incluye esa pregunta de forma cuantificable, digamos, ¿no? Y para terminar, la última, ¿cómo ven el panorama hacia adelante? Este programa que estamos comentando, el programa de apoyo alimentario ABC, ¿va a quedar instalado por el resto del periodo? ¿Qué vigencia tiene? Bueno, sí, la intendenta nos anunció que el programa de apoyo alimentario es un programa que queda por todo el periodo. Recordemos que el plan ABC fue un plan
que se pensó como plan de emergencia para el primer año de gestión, pero que la intendenta resolvió que el plan ABC pase a ser un plan de gobierno y por lo tanto las líneas de trabajo en salud son sostenidas por los 5 años y en realidad siempre supimos que las respuestas que se daban en salud eran respuestas que no podíamos retirar después de este primer año de emergencia. Ya era un acuerdo de trabajo que se refuerza con la intendenta pidiendo la ingeniera Cose de que se mantenga como plan de gobierno para los 5 años la fortaleza de las políticas sociales y del plan ABC. Así que bueno, esta es una herramienta que vamos a tener durante toda la gestión. En particular, en el tratamiento de este tipo de situaciones que hoy estamos comentando. Todas las líneas del ABC y el programa de apoyo alimentario, y esperemos que además siga mejorado, porque en la medida en que vayamos aprendiendo, no solo de la experiencia y de la práctica, sino aprendiendo de la evaluación que nos haga la Universidad de la República, que la evaluación externa es muy importante, en la medida que vayamos aprendiendo, vamos a ir tomando decisiones para mejorar el impacto, para mejorar todas las intervenciones y todas las áreas en las que tengamos que mejorar el programa. Hemos estado esta mañana con la doctora Virginia Cardoso, que es especialista en medicina familiar y comunitaria por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y que desde que asumió la administración de Carolina Cose se desempeña como directora de salud. Doctora Cardoso, gracias por la visita esta mañana. Seguimos el tema, volvemos a conversar. Gracias por la oportunidad de compartir esto. Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Viene la tertulia, antes las noticias, antes Arti Win.